En este caso, señor, el proyecto el 139 presentado por Acción Popular, que tiene que ver con la educación y la distribución y venta de textos escolares, hay mucho sustento técnico que contiene el proyecto de ley. Y no es cierto que no haya sustento técnico como dice el dictamen. Mire, lo que se propone es que los textos escolares tengan la calidad que se requiere para poder ponerlos en manos de los niños y los jóvenes de los centros educativos nacionales y particulares. Y se propone que el CINEACE tenga en sus manos este trabajo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de los textos escolares, de educación básica, que obviamente, repito, usan fundamentalmente los centros educativos públicos. Y se ha propuesto que el CINEACE tenga esa facultad porque la ley anterior así lo dice. Un artículo de la ley vigente que fue modificado equivocadamente en el Congreso, dice eso. Artículo 2, acreditación y certificación. Establécese dentro del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, el de la calidad de los textos escolares de la educación básica para que cumplan con los lineamientos generales del proceso educativo y con los currículos básicos comunes para todo el país. Es decir, el CINEACE estaba encargado de ver si los textos estaban buenos o estaban siendo irregularmente hechos, no contaban con la calidad correspondiente. El CINEACE. Eso se ha retirado equivocadamente en la actual ley. ¿Y qué pasó? Encontramos textos escolares tan malos, eran escandalosamente malos, que decían que 4 más 4 era 5. Esos errores tenían después que se retiró este artículo. No había entidad del Estado que pudiera acreditar la calidad de los textos educativos. No se está proponiendo aquí que se controle los precios, ni mucho menos, sino la calidad del texto. Actualmente, ¿quién está a cargo de la calidad del texto, que verifica la calidad del texto? El Ministerio de Educación, que ni siquiera puede ver la estructura, ni los edificios, ni las clases de los colegios. Están viendo que algunos colegios están llevando a cabo sus actividades con locales que se están cayendo a pedazos. Y el Ministerio de Educación no puede ni siquiera controlar eso, no puede ni siquiera subsanar eso. Y aquí se está insistiendo en el error que sea el Ministerio de Educación el que verifique la calidad de los textos escolares. Cuando la anterior ley, en forma acertada, establecía que este sistema nacional, fíjense, es un sistema específico de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, que tiene que ver la calidad de los textos. Ahora, eso lo han pasado al Ministerio de Educación, cuando el Ministerio de Educación no puede ni siquiera pagar bien a los profesores, ni siquiera ver bien los locales de los colegios, ni siquiera tienen la posibilidad de ver si tienen internet o no tienen internet. Y acá dice que no hay sustento técnico. Señor presidente, me parece terrible de que se esté negando a los padres de familia asegurarles que los textos que van a recibir los niños o los jóvenes de los colegios fundamentalmente públicos tengan buena calidad. Entonces, ahí está el texto anterior de la ley. Lo que pasa es que todo lo que viene del Ministerio de Educación se niega, más bien ellos no tienen ningún argumento técnico. Asimismo, señor presidente, quiero hacer hincapié. El Ministerio de Educación ni siquiera verifica la calidad de los textos escolares porque dice que solamente pone parámetros, pone principios, no dice va a verificar la calidad del libro, no dice eso, dice que solamente pone principios, parámetros, algunas normas generales. ¿Y quién tiene que ver la calidad de los libros, como usted ha referido? El Indecopi. Ya no voy a hablar del Indecopi, señor, porque es una institución fantasmal. Fantasmal.
y ha hecho uso abundantemente de las cosas en que ha participado esta institución, que lamentablemente pues no se quiere abrir los ojos y no se quiere hacer las correcciones del caso, pero el Indecopi, para ver la calidad de los libros, muy difícil, señor presidente, menos, repito, el Ministerio de Educación. De manera tal que ese es el primer punto. El segundo punto se refería de la propuesta del proyecto de ley, señor, a que haya pluralidad de ofertas de los textos escolares. Pluralidad de ofertas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pasaba que los colegios le decían a los chicos, a los padres de familia, que compren tal libro de tal editorial, y había una serie de negociados. Acá no puede haber eso, pues, señor, que haya una pluralidad de ofertas, que se le diga al papá qué libros puede comprar y que compitan las editoriales para que puedan vender con la suficiente calidad y además a precios razonables, porque incluso estaban haciendo una serie de negociados con el precio. Se vendían libros a 80 soles cuando los libros estaban a 30 o 20 soles. Y eso se presenta año tras año, año tras año. Libros de mala calidad que están dirigenciados por algunos centros educativos para que se compre de una determinada editorial y caros. El proyecto de ley trata de corregir todo eso y la comisión lo quiere mandar al archivo. O sea, estamos cerrando, señor, los ojos a la realidad. Repito, ese es el segundo punto y lamentablemente no se ha cumplido con hacer una evaluación adecuada, señor presidente. Y finalmente, señor, en el Observatorio Nacional de Textos Escolares se establecía que en este observatorio se ponga la estructura de precios de los textos, no que se fije el precio por parte del Estado, sino que se ponga por qué se está cobrando ese precio del libro, estructura de los costos de los libros. Esto en material, esto en el trabajo educativo, de los temas realizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura de los precios de los textos escolares, ahí para que los papás sepan por qué se está vendiendo a ese precio. No estamos diciendo que se venda a un determinado precio, sino que se ponga la estructura. Tampoco se está aceptando esto siendo un elemento solamente de transparencia, de información, para que los padres de familia sepan cuánto cuesta el libro. Entonces, señor, fíjese, todas estas propuestas me parecen absolutamente razonables. Sin embargo, la comisión lo está mandando al archivo. Yo pido por eso, señor, que el tema regrese a la Secretaría Técnica para que sea bien estudiado, porque si vamos así, señor, no vamos a cumplir con el rol de defender a los consumidores, sobre todo en esta materia tan importante que es la materia educativa. Ese es mi pedido, señor, por los argumentos que he tratado de resumir de los puntos que propone el proyecto de ley presentado por mi partido Acción Popular.